Vamos a comenzar con el tercer módulo. Nosotros ya tenemos Odoo instalado en nuestro sistema y funcionando. Ahora vamos a dar nuestros primeros pasos con el sistema. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un caso de estudio del mundo real, una empresa ficticia que se llama CompuTotal, sobre la que vamos a trabajar. Esta empresa se dedica a la compra y venta de tecnología, de productos de computación y además presta servicios de reparación de PC. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos nueva para la empresa. Dentro de esa base de datos vamos a instalar la aplicación de gestión de venta, va a ser la primera aplicación que instalemos. Vamos a ir viendo con los ejemplos algunas características básicas de la interfaz de usuario de Odoo, que se repiten en toda la interfaz de usuario, que son búsquedas, vistas, etc. Vamos a crear nuestro primer cliente, vamos a crear un producto, lo vamos a dejar listo para poder vender. Luego vamos a trabajar sobre la configuración de Odoo para esta empresa ficticia. Y luego lo que vamos a hacer es crear un pedido de ventas y facturarlo. Comencemos. Una vez que Odoo, el servidor de Odoo está levantado, nosotros vamos a acceder a la aplicación a través de la IP de la máquina virtual. En nuestro caso, la IP de la máquina virtual es 192.168.86.101 y el puerto en el que está escuchando el servidor de Odoo es el 89. Ponemos esa información en el explorador y Odoo automáticamente carga el formulario para crear la primera base de datos. Como nosotros instalamos una copia limpia de Odoo, apenas invocamos la URL de Odoo, lo primero que nos pide es que creemos una base de datos, que es el primer paso para empezar a trabajar con Odoo. Nosotros vamos a comenzar creando una base de datos para nuestra empresa ficticia. Le vamos a poner de nombre guión del medio, dev. El dev es un estándar que es útil porque nos está diciendo el objetivo de la base de datos que estamos creando. Un estándar que suele utilizar es utilizar dev para cuando se trata de una base de datos que nosotros la vamos a usar para desarrollo o para todas las tareas que tienen que ver con la implementación de Odoo, la adaptación, la customización de Odoo. Guión del medio test para cuando queremos probar algún módulo con datos usando datos de demostración, y también guión prod de producción para cuando es una base de datos que ya está en producción. En nuestro caso, bueno, le vamos a poner guión del medio dev. Odoo tiene algunas reglas para el tema de los nombres. No se puede dejar espacio en blanco entre las palabras. Se pueden usar el guión del medio o guión bajo, pero que no como primer carácter del nombre. Y nos sugiere evitar la coma o el punto y coma o las comillas como parte del nombre. En los campos email y password tenemos que informar los datos que luego vamos a usar para iniciar sesión en Odoo. El usuario que Odoo nos crea cuando estamos creando la base de datos es un usuario administrador que va a tener todos los permisos de acceso. Le podemos poner el email y un password. Nosotros en este caso, para simplificar, vamos a usar como email le vamos a poner admin y como contraseña le vamos a poner admin también. Esto de usar admin como nombre de usuario, como email y password admin es un estándar y nos vamos a dar cuenta haciendo ejemplos que hay en internet y distintas demos que se utiliza mucho.
El campo language o lenguaje hace referencia al idioma. Nosotros en nuestro caso le vamos a poner español. Español. Buscamos donde dice español o Spanish. Spanish AR, que es Spanish AR, es de Argentina. En country, que es el país, le vamos a poner Argentina. Y en el campo Load Demonstration Data lo vamos a dejar sin tildar porque nosotros, esta es una base de desarrollo y la vamos a cargar nosotros con datos nuestros. No queremos que Odoo nos cargue automáticamente datos de demostración. Una vez que terminamos de completar la información, le vamos a dar al botón Create Database. Este proceso puede llevar un tiempo. Lo que está haciendo Odoo es crear toda la estructura de la base de datos de Odoo. Lo que hace es crear una base de datos en blanco y después empieza a crear las tablas con sus campos, las vistas, las restricciones de base de datos, los índices, todos los elementos de base de datos que necesita una base de datos limpia de Odoo para funcionar. Cuando finaliza el proceso de creación de la base de datos, Odoo nos deja directamente adentro del sistema. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a ir a la esquina superior donde dice administrador y vamos a cerrar la sesión. Vamos a estudiar la opción de gestión de base de datos. En esta opción, Odoo nos permite realizar tareas sencillas de administración de la base de datos sin necesidad de tener que acceder al servidor de base de datos Postgres. Postgres es la base de datos que usa Odoo. Entonces nos permite realizar tareas como crear una nueva base de datos, restaurar una base de datos, podemos realizar backup de nuestra base de datos, crear una copia o borrarla. Esta interfaz es sencilla, pero nos ahorra por ahí tener que acceder al servidor mediante otra herramienta. También podemos ver acá que Odoo nos permite tener activas a la vez varias bases de datos. Entonces nosotros por ahora creamos una base de datos de desarrollo, pero bueno, como decíamos antes, podríamos tener una base de datos de prueba cargado con los datos de prueba que nos carga Odoo para ir trabajando y estudiando módulos que vemos que nos pueden servir para los requisitos que estamos teniendo que nos plantea un cliente. Una opción importante y que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a pasar nuestra aplicación a producción, a un servidor para que ya accedan los usuarios, es acá esta que dice Set a Master Password. Nosotros si hacemos clic acá, Odoo nos pide que ingresemos un password. Nosotros le vamos a poner, para simplificar, le vamos a poner 1, 2, 3. Le vamos a dar continuar. Entonces, ahora queda asegurado con una contraseña para que no pueda venir cualquiera que quiera hacer daño y acceder a este administrador de base de datos y, por ejemplo, borrarnos la base de datos. Entonces, con esa es una medida de seguridad y que si bien ahora nosotros no tiene mucho sentido porque estamos en un entorno de desarrollo, cuando pasemos como les decía, cuando pasemos a producción, vamos a tener que tener en cuenta que la vamos a tener que configurar. También observemos que desde la URL, con esta URL podemos acceder en forma directa a este administrador de base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la base de datos CompuDev, que es sobre la que vamos a trabajar.
Le vamos a informar los datos para el ingreso, que en nuestro caso son admin, y en la contraseña le vamos a poner admin y le vamos a dar iniciar sesión.